Buenas tardes. Antes de dar inicio a mi comunicación, quería agradecer a la organización del Congreso que me hayan permitido participar en este. Mi comunicación lleva por título, como ven en pantalla, algunos parámetros significativos para una propuesta de modelo de análisis textual del film de terror español. Tras un periodo de sequía absoluta, la tímida aparición durante los últimos años de investigaciones con el cine de terror español como objeto de estudio ha comenzado a cubrir las carencias historiográficas acarreadas por la indiferencia previa que el género parecía despertar en los departamentos universitarios, generando la falsa impresión de que se había logrado pulverizar la pesada losa del prejuicio que constreñía el estudio del cine español de género al estigmatizarlo como mal objeto, es decir, carente de interés alguno. Ese menosprecio académico impidió el desarrollo de una tradición historiográfica que hubiese permitido afinar los útiles teóricos y metodológicos relativos a dicho campo de estudio con el paso del tiempo. Sensiblemente mayor ha sido la proliferación de publicaciones comerciales, tales como libros, fanzines, revistas e incluso páginas web, dedicadas total o parcialmente al cine de terror español, lo que ha posibilitado la difusión y popularización de una serie de títulos que han acabado formando parte de la cultura cinematográfica popular. Sin embargo, la cantidad de páginas impresas y digitales escritas en torno al género rara vez ha corrido pareja a la profundidad analítica de los comentarios vertidos en ellas, primando los juicios impresionistas que difícilmente hacen justicia a la complejidad de los textos fílmicos de los que se ocupan. En los siguientes minutos pretendemos enumerar una serie de particularidades, características del cine fantástico y de terror español que consideramos han de tenerse en cuenta a la hora de abordar analíticamente los textos que lo conforman. Se trata de un planteamiento embrionario para un proyecto de revisión analítica de esta producción que me encuentro realizando en la actualidad. Posaremos nuestra mirada en el periodo de mayor producción y éxito comercial del cine de terror español, aquel que va desde 1968 hasta 1983. De hecho, solamente entre 1971 y 1973 se produjeron hasta 80 largometrajes pertenecientes al género. Tomamos como inicio 1968 por el estreno de La marca del hombre lobo, protagonizada y guionizada por Jacinto Molina, que funcionará como catalizador principal, aunque ya se habían dado precedentes importantes como Gritos en la noche de Jesús Franco. Pero la película La marca del hombre lobo será el catalizador de la producción posterior del género. Y finalizamos con 1983, que se suele marcar como el declive ya del género, por la aparición de la llamada, mal llamada Ley Miró, que es un decreto ley que va a penalizar la producción de este tipo de cine popular, pero también será el declive del género principalmente por el agotamiento de la fórmula y el cambio, digamos, del modelo de la coproducción. En un vistazo preliminar resultaría complicado inferir rasgos propios en una producción que se ha nutrido de códigos temáticos e iconográficos foráneos, así como aspirado al borrado en los textos de toda huella identitaria susceptible de revelar su nacionalidad de producción. Si bien sus mecanismos formales y narrativos son deudores de tendencias y modelos de probado éxito internacional, no juzgamos provechoso reducir la esencia de este cine a la de una voluntad mimética. En su lugar, consideramos más productivo analizar de qué manera el cine de terror español hace propios dichos vectores culturales globales y los ofrece al espectador reformulados a partir de su hibridación con determinadas tradiciones culturales nacionales, inscribiendo en su un subtexto vinculado con el contexto sociopolítico durante ese proceso. Así, en estos films es perceptible un frecuente uso y perversión de la iconografía católica,
una áspera descripción del ámbito rural o el encuentro entre la narrativa zombie con el ideario franquista del soldado monje en la saga de los templarios de Armando de Osorio, por citar algunas posibilidades. La germinación del cine de terror español a lo largo de los años 60 fue consecuencia de una serie de determinaciones contextuales, sociales, políticas e industriales que convergen en un periodo de cambios profundos en la sociedad española, de los que los más decisivos y significativos son obviamente el periodo del tardofranquismo y el proceso de transición democrática. Con el final de la autarquía, el aperturismo que guiaba la política del régimen a partir de la década de los 60 comportará una modernización de las costumbres sociales importadas por el turismo. Es decir, que nuevas sensibilidades sociales y artísticas empezaron a infiltrarse en la península, configurando un magma cultural en el que brotan nuevas formas de ocio que se ofertan en paralelo a la reformulación en el terreno cinematográfico de formas tradicionales de la cultura fílmica española, tales como el sainete o el esperpento. El auge de la práctica de la coproducción europea en el terreno fílmico terminó de configurar un contexto propicio para la irrupción del género en nuestra cinematografía. El cine español de cariz popular, del que forma parte obviamente la producción que centra esta comunicación, convive con las escrituras fílmicas derivadas del llamado Nuevo Cine Español y las escrituras autorales en las que la voluntad realista desempeña un recurso estético y discursivo esencial de sus propuestas. Bien, al contrario, los textos que nos ocupan trabajan la estilización de sus significantes con una decidida voluntad expresiva. Existe, no obstante, un elemento que hermana tan disímiles vías productivas de nuestro cine: el uso de la metáfora y la alegoría en sus ficciones para aludir al pasado reciente o al presente sociopolítico de la nación, de manera plenamente deliberada y consciente en el nuevo cine español, cosa que no ocurre en todas las muestras de cine de terror, pero sí en algunos de sus títulos más textualmente ricos, tales como Las vampiras o El sádico de Notre Dame, de Jesús Franco, La novia ensangrentada, de Vicente Aranda, La residencia, la saga de los templarios ya citada, iniciada por La noche del terror ciego, etc. A lo largo de la historia del arte cinematográfico, el cine de terror se ha erigido en un vehículo especialmente idóneo para reflejar las ansiedades, los temores y las tensiones socioculturales de la época en que es producido. Por ello, proponemos estudiar la manera en que los films de terror español hacen suyos estilos, formas, mitos e iconografías universales del cine de terror para reflejar las tensiones e inquietudes del contexto histórico-político-social en que fueron producidos. Es decir, la manera en que los temores y las ansiedades de la sociedad española se somatizan en la materialidad de los textos. En este sentido, la abultada producción en nuestro país de cine de terror entre las postrimerías del franquismo y la transición democrática constituiría una suerte de reflejo cultural del clima sociopolítico de la época, a pesar de que el móvil que impelía a sus artífices era esencialmente pecuniario. Un análisis detenido del corpus fílmico del terror español revela que es consecuencia de un dilatado periodo de represión sexual y yugo ideológico. Los films representan un medio de liberar las tensiones escópicas, libidinosas y agresivas del espectador español, largamente reprimidas durante los tiempos de censura. Al mismo tiempo, esos largometrajes constituían una suerte de práctica cultural mediante la que exorcizar el languideciente presente dictatorial del país o la cicatriz generada por este a través de la ficción. Sus universos diegéticos retratan una nación supersticiosa y anclada en creencias antiguas, atemorizada por figuras monstruosas y tiránicas que castigan los vicios y pecados humanos. El conservadurismo moral del nacionalcatolicismo es así representado de manera alegórica en las ficciones del género. Un ejemplo ilustra la hipótesis que proponemos. La saga de los Drácula de León Klimovsky del año 73 propone una ficción en la que un decrépito linaje busca desesperadamente la manera de prolongar su estirpe, su presencia en un mundo que lo concibe como alteridad monstruosa que superar. Varias estrategias formales y narrativas que estudiaremos en el trabajo que estamos desarrollando, vinculan la ficción del presente film con un contexto histórico en el que el régimen franquista languidecía mientras la sociedad española caminaba hacia la democracia.
Muchas de las tramas de este cine representan precisamente la confrontación entre tradición y modernidad en una España que parece incapaz de dejar atrás el pretérito. Así, el pasado reciente del país emerge como subtexto permanente en el género. En varios films encontramos el motivo temático recurrente de una maldición pasada que recae sobre personajes del presente receptores de una herencia notiva. Sobre estas tramas de ficción se proyectan inquietudes, problemas y reflexiones de la España moderna. Por ello proponemos estudiar el cine de terror producido en España como la proyección cultural de una realidad psíquica intersubjetiva subyacente, el inconsciente colectivo de una nación sujeta primeramente a una dictadura y que acometería después un convulso trayecto hacia la democracia que conllevó su apertura a nuevas costumbres sociales. Expresado de otro modo, analizar los mecanismos de simbolización de la ficción de terror como vía de desvelamiento de los deseos y ansiedades de la sociedad española, social y culturalmente reformulados bajo los ropajes de lo ficcional. A continuación vamos a anunciar de manera muy sucinta algunos de los configuradores temáticos, narrativos y estéticos del cine terror español que creemos han de considerarse en el análisis textual de cualquiera de sus films. Es decir, son historias ambientadas en el presente, pero cuya atmósfera y espacios diegéticos son deudoras del imaginario gótico. Hay una fuerte presencia argumental de lo rural, lo ritual, la superstición, mistura entre recursos clásicos del terror literario y cinematográfico con estilemas del modelo de representación del cine exploitation, apelación a emociones primarias del espectador, una preponderancia al sistema formal sobre la construcción dramática de las tramas, lo macabro y lo monstruoso como elementos temáticos recurrentes, la naturaleza sobrenatural del peligro que acecha a los protagonistas, la injerencia en los argumentos de referencia y elementos provenientes del esoterismo, las ciencias ocultas y la parapsicología. Son, además, relatos estructurados a través de la dualidad, ¿no?, en torno a la pugna y oposición entre lo atávico y lo moderno, la castidad y la lujuria, lo racional y lo pulsional, la resexualidad y la represión como ejes temáticos latentes en las diversas tramas, el personaje, la mujer sexualmente liberada y no subyugada al orden patriarcado como elemento monstruoso desestabilizador que ha de ser erradicado, idea en La novia ensangrentada y Las vampiras, como ya citábamos, y además una escenificación recurrente de relaciones de poder y de sumisión. Así como el del dolor físico de torturas y castigos ejercidos sobre el cuerpo de los personajes, que es deudora, como ya anunciábamos, de la representación del dolor en la tradición cultural católica. ¿Qué elementos esencialmente hemos de barajar o cómo debemos abordar el análisis textual de estas producciones? Es central, consideramos, el concepto de estilización. De qué manera trabajan el significante de manera expresiva y simbólica en las ficciones, que es lo que lo aleja totalmente de la representación, digamos, más denotativa, más realista, ¿no?, de la puesta en escena. La reformulación de la mitología y los arquetipos del género para reflejar mediante ellos la manera en que los temores y ansiedades de la sociedad española se somatizan en la materialidad de los textos. Muchas gracias por su atención.